Ya está casi. 5 segundos. Para que se transmita completo. Ok, ya estamos en vivo. Ok. Hare Krishna, buenos días a todos. Los muchos o los poquitos, sean siempre bienvenidos. Somos un equipo, estén donde estén y donde nos puedan ver. Vamos a ver ahora el Bhagavatam, el canto 3, capítulo 7, textos del 29 a 36. Le quise poner este nombre, ¿verdad? Reconocer cuál es mi meta espiritual y esperemos que podamos explicarlo de la manera adecuada. Dándole mis reverencias a Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual, que nos ilumine para poder continuar con este proyecto de todas las clases, de escuchar a todos los Vaisnavas, a todas las personas que dan clases, que las dan tan hermosas. A ver, entonces ahora vamos a hacer la invocación. Si gustan acompañarme. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Así en la iglesia más oscura y maestro espiritual, abrimos ojos con la antorcha del conocimiento. Bien. Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Gadadara Sivasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Bien, vamos a leer estos 3 primeros textos, ¿verdad? ¿A alguien le gustaría leerlos o los leo yo? Yo puedo leerlos. Ok, muchas gracias, hija. Dice texto 29. Oh gran sabio, ten la bondad de describir las divisiones y órdenes de la sociedad humana en términos de síntomas, comportamiento y características del equilibrio mental y el control de los sentidos. También, por favor, describe los nacimientos de los grandes sabios y las divisiones de los Vedas en categorías. Texto 30. Por favor, describe también las expansiones de los diferentes sacrificios y los senderos de los poderes místicos, el estudio analítico del conocimiento y el servicio devocional, todos con sus respectivas regulaciones. Texto 31. Por favor, describe también las imperfecciones y contradicciones de los infieles ateos, la situación del cruce de razas y los movimientos de las entidades vivientes en las diversas especies de vida, según sus particulares modalidades de naturaleza y trabajo. Muchas gracias, Ivas. Bien, vamos a hacer un análisis de cómo realmente podemos reconocer la meta espiritual que tenemos en esta vida. Sin embargo, aquí Vidura nos está enviando en todo el capítulo sus preguntas adicionales. Así es de que todo este capítulo es de las preguntas que está haciendo Vidura y que normalmente nosotros también nos podríamos hacer de acuerdo a lo que realmente queremos lograr en nuestra vida. Y obviamente no es tan sencillo descubrir qué es lo que quiero lograr en mi vida porque nos confundimos con las cosas que nos agradan, que nos gustan, que me gustaría hacer, aunque no es lo que yo quiero lograr, pero me gusta hacerlo. Todo tipo de situaciones se mencionan aquí en estos versos y aquí yo coloco a las deidades de Radha y Krishna para que nos den la inteligencia necesaria, el buddhi, la inteligencia espiritual, para poder reconocer cómo realmente podemos reconocer que nuestra meta espiritual es llegar al Señor Supremo por medio de la vida espiritual. Entonces, todos los que estamos aquí estamos luchando por ser trascendentalistas y hacemos todo lo posible por reconocer de qué manera me puedo acercar al Señor Supremo. Sin embargo, en muchas ocasiones nos cuesta trabajo
dirigir nuestra mente hacia eso porque no la hemos educado de la manera adecuada. La mente siempre se impone, ¿verdad? Siempre hace su sentir, siempre dice lo que piensa, siempre nos dice qué debemos de hacer. Solamente hace eso, ¿verdad? Aquí coloco a una familia, ¿verdad? Que se ve muy feliz, muy contenta, porque de alguna manera vienen de alguna actividad religiosa y nos damos cuenta cómo las familias que van a actividades religiosas se manifiestan con una vida más tranquila, más en paz. Y esta familia tiene ese aspecto. Y aparentemente decimos, pero no es una familia Vaisnava. Puedes seguir cualquier religión, cualquier filosofía, si las personas son realmente sinceras, se dan cuenta de realmente cómo pueden lograr acercarse al Señor Supremo en cualquier filosofía. Bien, aquí en el significado del texto 29, Srila Prabhupada hace algo muy, muy interesante, ¿verdad? Porque coloca los 4 niveles de la orden de la sociedad humana, el Varnashrama, ¿verdad? Brahmanas, Kshatriyas, Vaisas, Sudras, así como también Brahmacharis, Grihastras, Vanapastras y Sannyasis. Y dice, son todos divisiones con concepto de calidad, educación, cultura y avance espiritual que se ha logrado en virtud de la práctica del control de la mente y los sentidos. Todas estas divisiones se basan en la naturaleza particular de la persona de manera individual y no el principio del linaje. Lo que realmente nos decía el señor Chaitanya, ¿verdad? Es que no podíamos seguir la situación que se predicaba en aquel entonces de que las castas eran importantes y solamente el que había pertenecido a determinada casta podía ser un brahmana o un kshatriya. O si no venían de familias vaisas, tampoco podrían ser. Ningún brahmana podía ser brahmana si no venía en una casta. Sin embargo, aquí, ¿verdad? Él lo confirma así la Prabhupada diciéndonos que se logra en virtud de la práctica del control de la mente y los sentidos, por el concepto de la calidad de la educación y la cultura y el avance espiritual. Entonces, cuando una persona realmente quiere reconocer cuál es la verdadera meta de mi vida, primero analiza qué es lo que realmente tengo yo facilidad de hacer en mi varna, ¿verdad? Y ashram. O sea, si realmente me tocaba ser un brahmana y al mismo tiempo me tocaba ser un grihastra o un kshatriya, que me tocaba ser de alguna manera también grihasta, o no me tocaba ser grihasta, soy un kshatriya que me tocaba estar solo. O sea, que normalmente uno puede reconocer por la vida que uno ha llevado qué es lo que realmente se me da a mí para poder lograr llevar a cabo una vida espiritual. Cuando nosotros no tenemos capacidad de ver eso, entonces, pero tenemos el escuche interno de nosotros que nos lleva a la situación espiritual y no sabemos a qué varna o ashrama pertenecemos, entonces acudimos a una persona, a un maestro espiritual que nos guía y nos enseña, ¿verdad?, que de acuerdo a nuestras cualidades, a nuestra educación, a nuestra cultura, lo que realmente se nos facilita hacer en nuestra vida, eso es lo que vamos a hacer para trabajar. Si no tenemos una línea que seguir, es muy difícil que uno ande en todos los lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, alguien que es un brahmana, que tiene todo el conocimiento de la filosofía védica, que tiene todo el conocimiento del mundo material, que tiene el conocimiento científico también, y que al mismo tiempo, ¿verdad?, decide ser un grihasta. Esa persona, ¿verdad?, que es un brahmana y que decide ser grihasta, definitivamente va a educar a sus hijos con las mismas cualidades para que logren ser también brahmanas. Pero si de alguna manera a sus hijos no se les da ser brahmanas, si a sus hijos se les gusta ser más bien guerreros, que les gusta defender a la sociedad y proteger a las personas que necesitan ser defendidas, o les toca ser un vaisa, una persona que realmente se dedica a ser comerciante, es un economista, es alguien que le gusta seguir adelante.
en la situación económica. O podríamos hablar de los obreros, ¿verdad? Que les gustaría tener esa plataforma en la que pueden servir en las grandes empresas. Y cada uno sirve de determinada manera. Y obviamente el brahmana que quería educar a sus hijos de acuerdo a lo que él pensaba que debería de seguir para que tener una línea brahmínica, se topa con que realmente la calidad de la educación no puede ser dirigida con una obligación tan específica. La obligación que tiene un brahmana es enseñar la filosofía de tal manera que a la persona a la que uno está instruyendo tome el concepto de su vida de acuerdo a sus cualidades que él tiene. Y obviamente muchas veces no hacemos eso actualmente. Queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros somos y los obligamos a que se pongan a estudiar, los obligamos a que sean como nosotros queremos que sean y no tratamos de ayudarlos para que sean solamente buenas personas y que elijan el varna que a ellos les toca realmente. Entonces, si no le toca ser un brahmana, entonces será lo que él quiere ser y le ayudaremos a lograrlo. Y esa actividad brahmínica que tenemos unos padres, o si es un kshatriya, ¿verdad? Y que tiene hijos brahmanas, o sea, aprenderemos de ellos específicamente lo que tienen en su conocimiento interno y que lo van a ir desarrollando cada vez más. Y obviamente aquí Vidura está logrando que Maitreya se enfoque posteriormente en los siguientes capítulos de una manera más amplia cómo debemos ordenar realmente nuestras vidas para poder realmente tener una meta espiritual que nos ayude a ser mejores personas y podamos ayudar a nuestras familias y podamos ayudar a toda la sociedad. Si tienen alguna pregunta o comentario, me pueden interrumpir. No hay Buenos ningún días, problema. yo quisiera hacer un comentario. Adelante, por favor, Adideva. Padre Rádica, está usted tocando un tema muy importante, un tema central y lo está haciendo de una manera muy brillante, la felicito, porque usted lo está enfocando hacia los padres que quieren mover a los hijos a lo mejor a un varna que no les corresponde, ¿no? Pero yo creo que este es un tema central porque es un tema de la Bhagavad Gita y no solo muy importante la Bhagavad Gita, sino que se presenta al principio, que Arjuna está durando de su varna, ¿no? Yo creo que es muy común que todos tengamos confusiones acerca de cuáles son nuestras inclinaciones naturales y que deberíamos de hacer conferencias un poquito más elaboradas sobre eso. Y a mí me pasó, ¿no? Porque hay un problema en este conocimiento y es que se valora demasiado, bueno, se valora mucho a los brahmanas y Prabhupada tuvo el proyecto de hacer brahmanas especialmente. Entonces, a toda la gente que se acerca a este conocimiento sueña con ser brahmana y a lo mejor no tiene las cualidades para nada, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, yo cuando llegué a este conocimiento, pues también pensé que en inclinaciones brahmínicas, sí, sí me gusta el conocimiento, pero yo soy muy kshatriya, o sea, yo tengo una inclinación pasional y estoy muy enfocado al matrimonio, a los hijos, etcétera, ¿no? Pero tuve que pasar todo un problema como el de Arjuna para darme cuenta de cuál era mi varna, ¿no? Y mi maestro espiritual, que es nuestro maestro espiritual, un día dijo que ISKCON es una especie de cabezota gigante, porque ISKCON ya tiene cientos de grandes brahmanes, maestros espirituales, pero que le faltan todas las otras partes, ¿no? Entonces, en nuestra institución nadie se quiere asumir como Sudra, nadie se quiere asumir como Kshatriya o como Vaishya, porque aparentemente es algo inferior, ¿no? Nos pasó una especie de India trasplantada a México, donde a las gentes que se metían en algo distinto que no fuera brahmanas, se les veía mal y eso generó esta institución que es una cabezota gigante, pero no tiene brazos ni piernas. No sé qué piensa Sirvas o todas las más personas y usted mismo de esto que estoy diciendo. Sí, es muy interesante de verdad lo que estás diciendo, Adideva. Es por eso que quería mencionar esta parte. Quizás no me quería meter tanto porque todos estos textos se están hablando de varias cosas que no voy a contestar ninguna pregunta porque obviamente lo va a hacer posteriormente la Maitreya. Sin embargo, obviamente esto que estás mencionando sí es muy, muy importante.
esta cabezota brahmínica que tenemos en la sociedad ha hecho que ahora en los cursos que yo doy para grijastas y todo eso, la mayoría de los grijastas dicen es que la sociedad está hecha para que los grijastas sean los más bajos que los sudras. Era lo que me decían algunos grijastas. Somos los caídos, los que no tenemos ninguna. Y yo me quedé así asombrada de cómo le llegó a esa persona esa realización, ¿verdad? De cómo le llegó. Y obviamente, analizando la situación, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que obviamente los grijastas tenían esa posición en la que son los caídos. Pero los grijastas son la base de la sociedad en otro sentido, en el sentido de dirección hacia las siguientes generaciones. Si los grijastas no son preparados de una manera adecuada, entonces las siguientes generaciones no funcionan. Es la misma situación de los brahmanas. O sea, todo el varna tiene una situación muy importante. Y obviamente si hablamos de los vaisas, imagínense qué sucedería si no tuviésemos ningún instinto para crear un negocio, para crear algo de manutención. Entonces tendríamos que realmente ser todos obreros. Y los obreros, ¿verdad?, que en algún momento dado no quieren ser obreros en la sociedad o no quieren decir que son obreros, decirlo con orgullo, yo soy un obrero que trabajo en una empresa y me va muy bien, y me va muy bien y gano muy bien. Y con eso yo pude poner un negocio. Es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, obviamente que el proceso de la conciencia de Krishna, o sea, ISKCON en todo el mundo, se manifestó como tú estás diciendo. Sin embargo, estamos tratando de acomodar varios programas y cursos para las personas que realmente necesitan una verdadera elección de lo que realmente les toca hacer en sus vidas y no esperar que porque no forman parte de ser un político importante, no van a ser un verdadero kshatriya. O sea, solamente tenemos que saber que un grijasta puede ser brahman o puede ser kshatriya o puede ser vaisa y simplemente tiene que desarrollar sus cualidades y no importa lo que suceda, ¿verdad? Tendremos el resultado y el Señor siempre está a un lado de nosotros y nos protege. Yo descubrí todo esto también en mi vida y me di cuenta que definitivamente a mí me gustaba tener hijos y de alguna manera educarlos de tal manera en la que ellos pudiesen elegir algo, aunque muchas veces, ¿verdad?, les exigía que fuesen religiosos, les exigía que fuesen religiosos. No todos tenían esa inclinación tan franca, pero a lo largo del tiempo, al ver a todos los demás que hacían actividades religiosas, que cantaban Hare Krishna, todos se fueron acomodando y descubrieron que esa plataforma, no importaba lo que ellos fueran, el cantar el santo nombre los fue llevando a lo que realmente podían lograr en sus vidas, a lo que realmente les gustaba. Bueno, ya no dejé oportunidad para que comentaran otros, pero si gustan comentar, es para servirles. Si no, entonces quisiera mencionar, porque puse esta diapositiva y quería aclarar algo que es muy importante, porque aquí se menciona, ¿verdad?, que el Mahabharata es una división de los Vedas, pero está hecho para las mujeres, los Suras y los Duyabandos. Y obviamente los Duyabandos son los hijos que realmente no son tan buenos hijos y que realmente son indignos de formar parte de una posición várnica. Sin embargo, ¿verdad?, lo que quiero mencionar aquí es que la posición que normalmente se toma para las mujeres, ¿verdad?, es las mujeres que obviamente están fuera del contexto de la actividad espiritual. Normalmente las mujeres que están en el mundo material no están dentro del contexto de la actividad espiritual, están dentro del contexto de disfrutar del mundo material, igual que las personas como los Duyabandos, o justamente los sudras o las personas que realmente aquí se menciona como la última clase, pero hay sudras que realmente tienen un conocimiento increíble y más bien son brahmanas, a pesar de que tienen un trabajo que aparentemente es súdrico. Así es de que tenemos que cualificar a las personas dependiendo de su cualidad, realmente de su actividad interna. No importa que sean
de cualquiera de la parte del Varna, ¿verdad?, a la que pertenezcan. Sin embargo, ¿verdad?, tenemos que realmente reconocer que en algún momento las mujeres que no son devotas, aún las mujeres devotas, han querido colocarse en una posición demasiado feminista, sin pensar en que yo también soy feminista y siempre he defendido a la mujer, y yo comencé haciendo cursos para defender a la mujer del machismo mexicano, del machismo del hombre, del machismo de todo el mundo, del machismo de India, y yo luché mucho por eso, pero eso no significaba que no nos educamos de tal manera para ayudarnos en el matrimonio, para ayudarnos a que fuésemos cada vez de una calidad mejor los matrimonios y que no estuviéramos luchando por ser machos o feministas. Entonces, obviamente, esa modalidad es la que se requiere para el proceso de ISKCON, que queremos que realmente se desarrolle una sociedad en la que haya un equilibrio. Es el equilibrio por el que estamos luchando para poder realmente encontrar cuál es la verdadera cualidad que tengo yo para servir a Krishna. ¿Cuál es el verdadero varna que debo de seguir yo para servir a Krishna? Entonces, el hecho de tomar posiciones en este mundo material hace que la sociedad se haga de esta manera, que el Mahabharata, que a mí me encanta el Mahabharata, obviamente, y me encanta el Bhagavad Gita que le sigue, ¿verdad?, que es justamente eso, y me gusta el Bhagavatam, nos encanta a todos leer los libros de Krishna. Sin embargo, quería mencionar una cosa muy importante. La Biblia fue hecha justamente para que le entendieran las personas que no tenían tanto conocimiento, los pescadores, las personas que realmente no tenían inclinación para acercarse al Señor. Así es de que Jesucristo vino al mundo y dio su vida, y toda la circunstancia que se creó hizo que se hiciera una gran religión que ayudase a la mayoría de la sociedad que no tiene tanta facilidad para profundizar en algo como lo que son los Vedas. Entonces, cada religión que se ha creado, si Krishna no lo hubiera autorizado, no existiría. Así es de que cada filosofía que hay, cada religión, tiene un concepto de cómo realmente podemos acercarnos al Señor y cuál es la facilidad que tenemos de aprendizaje para entender lo que dice. Entonces, también aquí Vidura nos está dando un ejemplo de cómo realmente podemos acercarnos a ese conocimiento, y le está pidiendo a Maitreya que por favor explique esa parte. Así es de que posteriormente Maitreya nos va a estar explicando realmente cómo podemos llegar a esa plataforma, no importando, ¿verdad?, cuál es la filosofía, la religión, si realmente la religión es tan importante en la vida de cada entidad viviente para poder establecer reglas internas, tener una verdadera responsabilidad como almas, no como cuerpos de disfrute, sino como almas sirvientes. Esa es la plataforma de una religión. Entonces, tendríamos que acercarnos a esa plataforma cada vez más para poder entender qué es lo que nos está pidiendo Krishna con esto. Quise poner esta diapositiva porque definitivamente uno piensa que el amor solamente es hacia la pareja, y sin embargo, no solamente es hacia la pareja, es hacia todas las cosas que existen en el mundo. Y a veces no lo captamos. Alguien capta lo hermoso que es el mundo, ¿verdad?, porque realmente ve todos los animales, ve las plantas, ve la puesta del sol, ve todo como algo maravilloso. Y obviamente no se da cuenta que en su propia vida existe internamente toda esa plataforma maravillosa cuando nos acercamos a la vida espiritual. Cuando realmente tomamos la vida espiritual con responsabilidad, entonces elegimos de qué manera podemos realmente iniciar el amor. Entonces, a veces, ¿cómo voy a elegir cómo iniciar el amor? Ok. Entonces, uno se acerca a un maestro espiritual y él le dice de qué manera puede iniciar esa parte de aprender a amar a todas las entidades vivientes. Y no solamente aprender a amarlas, aprender a recibir, a escuchar, a dar instrucción, a aprender de eso. Entonces, esa plataforma tenemos que aprenderla cada uno de nosotros. Y pasamos al texto 30, donde Srila Prabhupada está hablando de la palabra tantram, ¿verdad?, que
como él no hace unos significados tan grandes porque son todas las preguntas de Vidura hacia Maitreya y se van a contestar posteriormente. Así es de que Srila Prabhupada solamente habla de palabras que realmente nos llevan al contexto de seguir haciéndonos preguntas y obviamente cuando Maitreya las conteste, vamos a saber realmente cómo podemos incluirnos en esa plataforma. Así es de que la palabra Tantrán es significativa porque erróneamente se utiliza en la ciencia espiritual negra, en todas las actividades que conocemos para acercarnos a plataformas en las que queremos lograr cosas negativas y muchas personas lo hacen de determinada manera, brujería o algo así, ¿verdad? De determinada manera para no hacer demasiado amplio esto. Sin embargo, obviamente aquí sí la Prabhupada nos dice que la palabra Tantrán significa la ciencia del servicio devocional. Entonces, ¿cómo una palabra es tan contradictoria, verdad? Totalmente contradictoria. ¿Por qué? Porque aquí la palabra Tantrán, Narada Muni explica toda la plataforma, así como Kapila Devi explicó el Sankhya, con todas las plataformas que existen, ¿verdad? Para poder acercarnos al Señor Supremo. ¿De qué manera Vaiseshika, Divya, o acercarnos justamente a la plataforma de lo que significa la meditación, realmente acercarnos a hacer una asana, realmente acercarnos a hacer un pranayama, realmente acercarnos justamente a cómo lograr hacer todo eso. Y eso solamente se logra cuando realmente queremos hacer vida espiritual, servicio devocional, aunque el servicio devocional lo estamos haciendo a cada minuto cuando cantamos el santo nombre. Cuando cantamos el santo nombre día a día, entonces nuestra vida se vuelve servicio devocional para el Señor porque se lo ofrecemos día a día esa plataforma. No importa que no sea un servicio devocional directo, en realidad necesitamos hacer un servicio devocional a todas las entidades vivientes por medio de lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro jefe, con nuestros compañeros, aunque estemos en línea, aunque estamos trabajando nosotros ese servicio devocional de manera constante. Y aquí puse nuevamente aquí a Gabriel García Márquez, que me encanta este autor en muchos de sus libros, ¿verdad? Y puso esta nómina que dice, aunque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser. Porque muchas veces no reconocemos esta parte en nuestro corazón. Queremos que nos amen como nosotros queremos que nos amen. Como yo amo, quiero que me amen. Y esa plataforma es como si hablásemos del karma y que decimos, el karma lo estoy recibiendo por algo que merezco en mi vida, es algo que me toca vivir, en lugar de decir, el karma es con lo que estoy aprendiendo en mi vida. Si no fuera por el karma, no entendería cómo realmente acercarme al Señor porque me ha dado un gran aprendizaje. Entonces, es muy importante aprender esa parte en nuestra vida. Permítanme, voy a conectarme de esta que se me está. Bien. Y en el significado del texto 31, ¿verdad? Srila Prabhupada habla de las filosofías ateas específicamente para no hablar de todo el contexto que está hablando Vidura, que son muchísimas preguntas aquí, es solamente hablar de algo, ¿verdad? Porque son pregunta tras pregunta que está haciendo Vidura Maitreya. Así es de que cuando habla Srila Prabhupada acerca de las filosofías ateas, que nunca están de acuerdo entre sí, la existencia de diferentes especies de vida es evidencia de las variedades de mezclas de las modalidades de la naturaleza material. Entonces, primero dice las filosofías ateas, y me atrevo a mencionar y a poner en esta diapositiva como la mayoría de los ateos que tienen una gran diversidad de ideas, dependiendo de cómo piensen, están pensando a veces de una manera científica y ellos mismos se contradicen lo que están diciendo. Y obviamente piensan que se aceptan todo tipo de ideas porque somos muy liberales. Nosotros podemos aceptar cualquier cosa y en eso no se tiene que meter Dios. O muchos ateos también piensan, ¿verdad?, que no creen en Dios porque no hizo lo que ellos querían, porque no hizo que
que triunfaran sus hijos de alguna manera, porque no hizo que mi hijo viviera, porque mueren, porque es tan injusto y deja que las personas sufran tanto, porque es tan injusto y deja que la posición didáctica de la sociedad, o sea, todo lo que significa en el mundo de terremotos, de enfermedades, todo lo que nos sucede, hacemos responsable al Señor Supremo y no pensamos que cada entidad viviente creó una vida con sus vidas que tuvo anteriormente y ese karma que creó hizo que tuviera cada vida un aprendizaje que hacer y ese aprendizaje que tenemos que hacer nos lleva a un tiempo eterno si no decidimos hacer vida espiritual. Por ejemplo, podemos observar cómo el Señor mata a los demonios y dice uno, y los demonios son liberados. El Señor le perdona al demonio todas sus actividades, solamente por el hecho de matarlo él. Por favor, que me mate a mí, a ver si así me libero de toda esta carga emocional que tengo. Entonces, cuando uno está pensando de esa manera, entonces se crea una actividad atea porque hacemos responsable al Señor Supremo de eso. Hay un pasatiempo ahora que estaba viendo lo del señor Ramachandra, en el que obviamente estaban los monos Sugriva y Bali, y de alguna manera Bali luchando con un demonio se quedó adentro de una cueva, y como se escuchaba, como Sugriva su hermano, escuchaba que había mucho ruido ahí, que lanzaba mucha sangre, y dice, no, ya mataron a mi hermano. Así es de que mejor agarró una piedra y tapó la cueva. Y Sugriva se hizo el rey de los monos. Sin embargo, apareció después Bali y hizo una lucha intrincada contra él de coraje y de celos, quitándole a su esposa y haciendo muchas actividades negativas. Y a final de cuentas, para no hacerse las más larga, a final de cuentas, Bali fue matado por el señor Rama. O sea, fue matado. Y entonces Bali le dice al señor Ramachandra, ¿cómo es posible? Tú eres la representación de la justicia. ¿Cómo es posible que me mates a mí? Si él fue el que hizo todo esto. Que sí, pero tú también fuiste injusto de la manera en que quisiste resolverlo. Y obviamente ahora yo estoy utilizando una justicia para el beneficio tuyo. Yo te voy a matar y al matarte yo, tú te liberas de todos tus pecados y te vas conmigo. Y entonces se queda Bali pensando, muriéndose. Gracias, Señor. En realidad eres el más justo de todos. Y a veces no podemos reconocer esa parte. Pensamos que toda la gente que está muriendo de manera injusta, que no se lo merecía porque es un niño o porque es una persona muy buena, no merecía esa plataforma. Sin embargo, sí la merece en el sentido de purificación. Todos merecemos lo que tenemos porque estamos en una plataforma de karma en el que estamos aprendiendo día a día lo que realmente debemos de hacer en esta vida para acercarnos al Señor Supremo. ¿Alguien me ayudaría a leer estos textos, por favor? O si tienen alguna pregunta de los otros, con gusto. Si nadie me puede... Yo puedo ayudar a leer. Buenos días. Ay, buenos días, Lulu, qué gusto verte. Gracias. Bueno, saludarte, escucharte, porque no te estoy viendo. Adelante. Gracias. También puedes describir las causas no contradictorias de la religiosidad, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la salvación, y también los diferentes medios de sustento y los diferentes procesos de ley y orden, tal como se mencionan en las escrituras reveladas. 33. Por favor, explica también las regulaciones para el ofrecimiento de respeto de los antepasados, la creación de Brickbloca, la programación del tiempo de los planetas, estrellas y astros luminosos y sus respectivas situaciones. 34. Por favor, describe también los resultados fruitivos de la caridad y la penitencia y de excavar estanques de agua. Por favor, describe la situación de las personas que están lejos del hogar y también el deber de un hombre que se encuentra en una posición difícil. Muchas gracias, Lulu. Fíjense nada más la cantidad de preguntas que hace Vidura Maitreya. No nos alcanzaría toda una semana para poder entender
todo esto, pero lo veremos en los siguientes capítulos, de todas maneras, todas estas respuestas. Sin embargo, aquí sí la Prabhupada da pequeños comentarios acerca de eso para no salirnos del contexto de lo que realmente significa la contestación de Maitreya. Se dice para el primer texto, donde se está mencionando justamente el tiempo, ¿verdad? Se dice que 6 meses de este planeta Tierra equivalen a un día de los planetas superiores. Y en la Bhagavad Gita se dice que la duración de un día de Brahmaloka es igual a 1000 veces las 4 yugas, es decir, 4.300.000 años multiplicados por 1000, y el mes y el año de Brahmaloka se calculan con esa medida. Así es de que quise poner esta parte en la que sí la Prabhupada menciona esto, porque obviamente todos estamos asombrados de cómo todo lo que sucede en el universo, todo lo que sucede en el mundo, a veces no tenemos la capacidad de entender la magnitud del tiempo que puede suceder. Y no podemos tomar muchos conceptos acerca de cómo voy a entender esta parte, cómo la explico, cómo se las explico a los demás. En realidad solamente tenemos que saber que estamos en una posición infinitesimal. Somos almas espirituales, somos una chispa y tenemos, en esa chispa que tenemos con la misma cualidad que el Señor, obviamente una parte de eso nos hace sentir que realmente le pertenecemos a Él, y eso nos hace aún más felices, porque si no pensamos que le pertenecemos al Señor Supremo, entonces comenzamos a ser bastante infelices, porque todo lo que sucede en el mundo nos produce dolor y ansiedad, y quisiéramos remediarlo nosotros, sin saber que realmente el Señor Supremo es el que está dirigiendo, Él es el que está dirigiendo toda esta plataforma para que cada vez nos acerquemos más a Él. Y aquí sí la Prabhupada también contesta acerca de cómo realmente la excavación de los estanques de agua y todo lo que significa es una gran obra de caridad. Como mencionarla, que todo lo que se hace por la sociedad es para el beneficio de las demás personas. Aún así, ¿verdad? Aún así, aunque recuerdo, por ejemplo, que mi padre hacía pozos profundos para poder sacar el agua en cada pueblo, en cada estado, en cada lugar. Él fue uno de los primeros que sacó el agua en Jalisco, en todos los lugares cercanos que le tocaban a él. Él estaba sacando y haciendo pozos de agua para eso. Y obviamente dice uno, si solamente fuera con los pozos de agua para el beneficio de toda la gente, y la gente no entendiera qué significaba esa parte en la que nosotros necesitamos hacer algo para el beneficio de los demás, sin estar esperando que nos lo regresen de la misma manera. Eso sería muy importante, una realización que tendríamos que hacer. Sin embargo, aquí sí la Prabhupada menciona algo muy específico, ¿verdad? El hecho de lo que significa una penitencia, una austeridad, una renuncia, que la vida familiar uno debe de dejarla justamente a una edad determinada, a los 52 años en adelante, uno debe de pensar en renunciar al disfrute de la vida familiar y dedicarse a la vida espiritual. Y actualmente vemos, ¿verdad?, que la mayoría de las familias tienen que lograr establecerse como familias, cantando el santo nombre, haciendo vida espiritual, y aprender a renunciar a lo que pueden renunciar y seguir adelante cantando el santo nombre. Porque muchas veces renunciamos a lo que no debemos de renunciar en ese momento, y caemos a una plataforma en la que rompemos todos los principios, y eso nos hace sentir bastante infelices y nos alejamos del proceso espiritual, del proceso religioso que nos acerca al Señor. Entonces, aprender a hacer una penitencia, aprender a renunciar, aprender a hacer una austeridad, a seguir los principios religiosos que hemos mencionado, que ya mencioné 3 y nomás me faltaba sinceridad, austeridad, misericordia y limpieza, que son justamente los principios religiosos. Si no los llevamos de la manera adecuada, entonces muy fácilmente caemos de la plataforma espiritual y deseamos disfrutar con este cuerpo todo el tiempo. El hecho de desear ya dejar de disfrutar viene de manera natural porque aprendemos a renunciar a lo que nos toca renunciar.
porque si renunciamos a lo que no nos tocaba, entonces es muy difícil continuar. Por eso se ponen los principios religiosos de esa manera. El principio de sinceridad es muy, muy importante. El principio de la austeridad, aprender a hacer austeridades de acuerdo al varna que te toca, justamente al varna y asrama que te toca. Si no lo hacemos de esa manera es muy difícil, muy, muy difícil. Y entonces la misericordia del Señor nos llega a nosotros de tal manera que podemos ser misericordiosos con los demás que de alguna manera caen de alguna plataforma y los podemos ayudar para que salgan de esa plataforma y vuelvan a tomar nuevamente la plataforma espiritual. Por eso es tan importante esto que está diciendo Srila Prabhupada. Me pueden interrumpir, si tienen preguntas o comentarios me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Aquí les estoy poniendo justamente a dónde nos lleva justo la plataforma de sufrimiento, ¿verdad? Y que no nos deja ni pensar en que el Señor Supremo realmente nos está diciendo, voltea y mírame, mírame, deja de pensar en que tienes ese dolor, en que tienes esa enfermedad, en que tienes toda una plataforma en tu vida que no te deja pensar en mí. En realidad esa plataforma no nos permite acercarnos al Señor Supremo. Por eso se explica de diferentes maneras y obviamente es muy importante que nos acerquemos al Señor Supremo si realmente estamos buscando la felicidad espiritual. Si no, obviamente, la felicidad material nos da solamente un contexto de sufrimiento a la larga. Aquí decimos, ¿estos niños serán felices? Pues si no son felices, están comiendo. Y para ellos eso era lo más importante. Aún estando en una plataforma de pobreza, para ellos eso era lo más importante. Ahora, si estuvieran comiendo prasada, entonces eso sí valdría la pena. Así es de que muchas veces, ahorita recordé que todavía hay varios lugares, porque me hablaron de un Food for Life en Centroamérica, para incrementar el Food for Life en México, que si podía formar yo parte de ese Food for Life. Bueno, a mí me encanta también hacer eso, ¿verdad? Y distribuir prasadana a muchísimas personas, porque se observa cómo la gente puede cambiar solamente con comer un poco de prasad. Se acercan a un proceso religioso y cambian de manera de pensar. Por eso es tan importante esta filosofía. Se nos ve el tiempo bien rápido, ¿verdad? A ver, ¿alguien me puede ayudar con el texto 35 y 36, por favor? Yo puedo. Muy amable. Muchas gracias, Alaxia. Gracias, buenos días. Dice, oh Inmaculado, debido a que la personalidad de Dios, el controlador de todas las entidades vivientes, es el Padre de toda religión. Ay, perdón. Y de todos aquellos que son candidatos a la ejecución de actividades religiosas, ten la bondad de describir cómo se le puede satisfacer por completo, o el mejor de los brahmanas. Aquellos que son maestros espirituales son muy bondadosos con los necesitados, son siempre bondadosos con sus seguidores, discípulos e hijos, y sin que éstos lo pidan, el maestro espiritual describe todo lo que es conocimiento. Muchas gracias, Alaxia. Miren, estos textos, ¿verdad? Nos dicen como si fuera el cierre de esta clase al explicar cómo realmente podemos acercarnos a un maestro espiritual. Aunque aquí en el texto número 35 está pidiendo Vidura que nos explique justamente todo esto, cómo son las actividades religiosas de la religión, ten la bondad de describir cómo se puede uno satisfacer por completo con esto y en algún momento nos lo va a explicar Maitreya de una manera mucho más increíble de lo que pudiese yo especular, ¿verdad? Porque todo lo que está escrito es algo que nos da muchísimo conocimiento. Sin embargo, el maestro espiritual es la clave para poder realmente acercarnos al Señor Supremo. Si no tenemos un maestro espiritual, es muy difícil que uno pueda estudiar o leer los libros que tienen tanto conocimiento y que de alguna manera es tan complicado. Y aquí podemos ver nuevamente personas que sufren y que no podrían entender, por ejemplo, si le decimos a esta persona, oiga señora, usted tiene que tener un maestro espiritual para que se acerque al proceso de conciencia de Krishna, ¿no? Sería como la otra diapositiva que les puse. Tendríamos que acercarnos y decirle, señora, coma un poco de alimento. Y eso sí la purificaría, eso sí la ayudaría.
Entonces tenemos que hacer siempre cosas que ayuden a los demás, no solamente lo que pensamos, que de manera práctica lo estamos viviendo nosotros. Tenemos que ponernos en el lugar, en los zapatos de los demás, cómo pueden ellos acercarse al Señor Supremo y orarle que les dé la misericordia de entender cómo acercarse a Él. Y aquí en este texto, en el texto número 35, podíamos realmente observar cómo la plataforma de las actividades religiosas que están destinadas a fin de satisfacer a la suprema personalidad de Dios, el Señor es el Padre de todos los principios religiosos, y como se declara, ¿verdad? Existe obviamente en el 7:16, hay un necesitado, el afligido, el iluminado y el inquisitivo. Y obviamente eso es a nivel material. A nivel espiritual, ¿verdad? No se necesita esa plataforma. El devoto puro no necesita ninguna situación más que el servicio devocional para el Señor, y no lo hace de una plataforma así. Sin embargo, es importante reconocer que nosotros, que somos almas condicionadas, muchas veces nos acercamos al Señor por medio de estas plataformas. Por necesitar algo de Él, por favor, dame esto. Y cuando estamos afligidos, por favor, ilumíname para no sufrir tanto. Aún los que se dedican a la meditación, que se sienten iluminados y todo eso, están orándole al Señor por unirse a la plataforma impersonal. Y todos los que realmente que son yanis y que les gusta el conocimiento, ¿verdad? Entonces están constantemente preguntando que sí, qué es lo que pueden hacer para poder realmente ser felices en este mundo material. Eso significa que hay actividades religiosas en el mundo material, pero en realidad queremos lograr que haya devotos más avanzados en los que la plataforma material la utilicen únicamente como el contexto que les toca vivir de acuerdo a su varna y ashrama. Y eso obviamente los va a llevar al dharma, al deber de cómo llegar al Señor Supremo, que también significa el deber de sus actividades dentro de su varna y ashrama, o también cómo acercarme justamente a la plataforma del servicio devocional que me toca hacer para servir al Señor Supremo. Y de todas maneras, todo el tiempo estamos luchando por realmente seguir una plataforma cada vez peor, aunque nunca tenemos una situación en la que digamos, esta plataforma es la mejor que he elegido para acercarme al Señor Supremo. Lo podemos hacer cuando tenemos un maestro espiritual y nos ayuda realmente a acercarnos a Él. Cuando no tenemos esa plataforma, entonces nos volvemos como los demonios, ¿verdad? Pensando que de alguna manera el conocimiento que tenemos es el mejor, y que de una u otra manera yo tengo el conocimiento científico, como dicen los ateos, o que tengo el conocimiento de algo que me hace ser feliz en este mundo material. Y no existe ese conocimiento. Es solamente una plataforma falsa, ¿verdad?, en la que se predica de una manera adversa para que la gente caiga en una trampa y no se puedan acercarse al Señor Supremo. Por eso es tan importante que logremos saber de qué manera podemos hacer una prédica adecuada para acercarnos a Él. Y como siempre he mencionado, ¿verdad?, si tenemos que aprender a servir, es eternamente. Así es que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y este es uno de las siglas que normalmente se ponen en la mayoría de los lugares religiosos en los que no se ha aprendido a servir a los demás. Aún en la misma religión católica, aún los budistas lo colocan en sus logos para poder realmente aprender a servirnos mutuamente. Aprender a servirnos mutuamente hace que realmente sirvamos a Dios, porque el Señor siempre nos está diciendo, serdas anudas, sirviente del sirviente. Y aquí en el significado, Srila Prabhupada coloca en el texto número 36 que hay muchos temas que deben aprenderse de labios del maestro espiritual genuino. Para el maestro espiritual genuino, los seguidores, los discípulos e hijos se encuentran todos en un nivel y él siempre es bondadoso con ellos. Y obviamente los temas trascendentales que en ellos, a ver, déjenme quitar esta parte de aquí. Cuando aprieto, muevo todo. Eso.
Entonces, él siempre habla de temas trascendentales, aunque ellos no se lo piden. Esa es la naturaleza del maestro espiritual. Vidura pidió a Maitreya Muni que hablara de temas sobre los cuales quizás no le había preguntado. Y obviamente es todo lo que está hablando Vidura a Maitreya. Todo justamente las preguntas adicionales que hizo justamente él para poder realmente tener un maestro espiritual genuino, como lo dice Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual, que también nos lo menciona a cada paso. Tenemos que aprender a ser los suficientes seguidores y discípulos de esta sociedad para que realmente los hijos de las siguientes generaciones sean cada vez mejores, y obviamente tratar de lograr que fluya la bondad pura, que realmente no tengamos solamente una bondad material en la que estamos atrapados, como lo hemos explicado en otras ocasiones, esa bondad material que nos hace sentir tan buenos, y que realmente necesitamos justamente la bondad espiritual en la que nos liberamos de esa carga que sentimos con el ego falso, por la que estamos en este mundo material, y utilizar solamente el ego para ser sirvientes del Señor Supremo, siguiendo a un maestro espiritual genuino. Bien, vamos a terminar aquí. Si tienen alguna pregunta o comentario, que quedó muy poquito tiempo, híjole, nada más 6 minutos. Pero estoy aquí para servirles. Si tienen alguna pregunta o comentario. A ver, voy a cerrar esto para verlos. Quiero comentar un momentito más. ¿Puedo? Sí, adelante. Sí, son sobre 2 cosas. Bueno, muchas gracias. Toda la ponencia y todas las subrayaste puntos muy relevantes. Y quiero comentar sobre 2 puntos. Número 1, el Varna Ashram, que hace rato comentó también Adideva. Y número 2, sobre el ateísmo. Sobre el Varna Ashram, creo que, bueno, se mencionó que ISKCON en sí es una cabezota inmensa de brahmanas, que de hecho, en realidad ISKCON es una cabeza que está, bueno, brahmanas, pero hay demasiados devotos muy exaltados, muy entregados a Krishna, porque la posición de brahmana también hay que entender que brahmana no es una... Bueno, generalmente se entiende de forma incompleta, porque se piensa que brahmana es nada más los que están hasta arriba. Pero el Bhagavatam muchas veces se refiere a brahmana, a los 3, a brahmanas, kshatriyas y vaishyas, que ambos son los responsables de establecer la cultura brahmínica. Que los tres son responsables de establecer la cultura brahmínica. Y a veces, bueno, en ISKCON se considera brahmana solamente como al devoto que está renunciado, que es un sannyasi casi, y que dedica su vida completamente a la misión de expandir el movimiento, ¿no? De forma, digamos, activa, misionera. Pero desafortunadamente solo eso no establece, digamos, una sociedad funcional, ¿no? Creo que es muy importante que entendamos que sí, se ocupan brahmanas, pero se ocupan brahmanas en las tres áreas, e incluso en la 4ª, en la parte de los asistentes. También en realidad tienen cualidades muy exaltadas que Krishna menciona en el Srimad Bhagavatam, ¿no? Y el otro es, bueno, hay mucho más que decir sobre eso, pero no quiero extenderme. Y el otro es sobre la diapositiva que pusiste del ateo. Me sentí tan identificado que dije, yo voy a poner eso en mi casa. Yo sé que lo hiciste con otra intención, pero creo que precisamente la descripción, o sea, soy ateo, a lo mejor la cambiaría por soy krishniano. Soy cristiano y acepto todas las filosofías. Y acepto todo lo demás que decía ahí del ateo, es que eso soy yo, por ejemplo, ¿no? La única diferencia es que acepto a Dios, ¿no? Pero de una manera más profunda.
Y precisamente eso es lo que quería comentar, que generalmente los ateos, la mayoría, no es que no acepten a Dios, sino que no logran comprender la existencia de Dios, ¿no? Y se aferran principalmente a comprender los procesos en el mundo material. Los procesos de, pues sí, de cómo controlar aquí el mundo material. Pero si lográramos acercarnos a ellos desde esa postura que ellos proponen, digo, realmente esa es la postura que también tiene el Bhagavatam, ¿no? Solamente que tenemos como una tradición que se mezcla un poquito entre raza y tatua, solo que nosotros no logramos diferenciar claramente esas formas, ¿no? De cómo convivir, cómo convive raza en el sentido de la melosidad del amor divino, del amor personal con Dios, y tatua, la importancia, lo que tú mencionabas, de entender que cada quien está en un cierto nivel de conciencia y para acercarnos a ellos necesitamos acercarnos en su nivel de conciencia, ¿no? Así como el señor Chaitanya, cuando estaba con sus seguidores íntimos, él era muy, muy, muy crítico y muy despectivo con los impersonalistas. Y hay evidencia de eso, de que eran como lo más bajo, casi casi, no debe de escucharlos uno y son lo peor, que era un humor de raza, obviamente de una melosidad personal, de que yo quiero que me acepten como persona, como soy, pero ellos no me aceptan, y Krishna también se pone en una posición de pasatiempo de, ok, ellos me desprecian, en esa misma medida yo los desprecio. Pero al mismo tiempo el señor Chaitanya, cuando él se acercaba a ellos, cuando él fue y está el pasatiempo que hizo a una asamblea completa de impersonalistas, los convirtió al Vaishnavismo, él se acercó y se puso en el lugar donde ellos se lavaban los pies, donde ellos dejaban sus zapatos, y se acercó a escuchar, y solamente escuchó, hasta que fue tanta su humildad, tan evidente y tan atractiva su sencillez, y de que él no los estaba criticando, que él los estaba simplemente escuchando, aceptando tal como eran, que ellos al final le pidieron que por favor les explicara cómo había logrado ese estado de amor, básicamente, porque sintieron amor de su parte. Entonces, por eso quería, como a veces, por eso digo que se nos mezcla en nuestra tradición esa parte y no logramos acercarnos a la gente seriamente, ¿no? Y lograr un efecto amoroso en sus corazones, que es lo que quisiéramos. Sí. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Rivas. De verdad es muy, muy, muy importante esa parte, aunque yo lo mencioné, creo que tú lo mencionaste aún más ampliamente. A veces es difícil profundizar en ciertos aspectos, ¿verdad? Pero sí es muy importante esa parte en la que realmente nos podemos acercar al Señor Supremo, y nos acercamos más cuando pensamos realmente en los demás. Si realmente pensamos en los demás, podemos hacerlo. Y sí, el hecho de que tú dices, encontramos en los asistentes o llamados sudras en el proceso, ¿verdad? Hay muchos brahmanas muy increíbles, o sea, hay muchos brahmanas también que son kshatriyas, hay muchos brahmanas que son, o sea, todo el proceso, ¿verdad? Va incluido, no importa a qué varna perteneces, no importa a qué ashram perteneces, el varna que te toca lo vas sacando paulatinamente de acuerdo a tu personalidad, a tu acercamiento al Señor Supremo. Por eso es importante desglosar esa parte del varna y ashram. Te agradezco mucho, Srivas. De verdad es muy interesante todo lo que mencionaste. Adideva, muchísimas gracias. Y les agradezco a todos. Si tienen alguna otra pregunta o comentario, porque ya se pasa de las 9, ¿verdad? Bueno, son 9:02. Estoy aquí para servirles. ¿Qué hay? Alaxia. No, nada más para agradecerle. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, estamos ahí buscando siempre estas herramientas para poder entender cómo podemos acercarnos en nuestro proceso individual
Exacto. con Krishna, ¿no? Sí, eso es lo más interesante, que cada quien tenemos un proceso individual y lo podemos exponer de tal manera que ayuda a otras personas también, como nosotros en esta sociedad que tenemos, en esta asociación. Yo observo en cada uno de ustedes cómo me han ayudado a mí misma, cómo me han ayudado a mí misma a sentirme cada vez más integrada con toda la sociedad, solamente por pertenecer a un proceso en el que nos acerca cada vez más a Dios. Entonces, por eso es tan importante que siempre estemos asociados con personas que nos hablen de Krishna para poder explicarles a las demás personas que no hablan de Krishna cómo se pueden acercar a nosotros. Muchas gracias, Claro. Alexia. Y es que a veces hay que hablar de Krishna y sin hablar de Y Krishna. sin hablar de Krishna, o sea, hay que hablar de Krishna, pero sin hablar de Krishna. Sí, para que lo importante es, como usted decía, que la persona esté lista para escuchar, o sea, que hay que observar para qué está su mente, sus sentidos en ese momento listos a recibir o necesitando recibir, porque Krishna es todo. Pero hay que como que darle la porción que ella está necesitando en ese momento, ¿no? A veces necesita hablar de su cuerpo, a veces necesita hablar de sus emociones, a veces necesita simplemente alimento para el cuerpo, alimento para, ¿no? Entonces, un ejemplo muy increíble que me sucedió a mí, ayer me escribió alguien de Bolivia, una madre afligida, por un hijo que tenía en la adolescencia. Y obviamente cada uno de ustedes puede imaginarse lo que es la adolescencia. Y ella me decía, es que no está haciendo las cosas adecuadas, no me escucha. No, es que él necesita ser escuchado. Normalmente hay una edad en la que si no son escuchados, impone uno su presencia. Impone uno su presencia y dice, es que yo quiero esto, y como no es escuchado, entonces yo lo hago. Y hacen lo que les da su gana. Y hacen todo lo contrario y rompen con todas las situaciones porque no son escuchados. Y es lo mismo que nos pasaría a nosotros si no escuchamos a las personas. ¿Cuál es la plataforma espiritual que quieren escuchar? ¿Verdad? O sea, si no les damos lo que necesita a un adolescente, lo mismo sería darle a una persona que está en la adolescencia espiritual. Se vuelve negativa y adversa porque eso que me estás diciendo no importa. Lo que quiero es que me digas esto. Te estoy preguntando de esto. Y normalmente uno le contesta a los hijos, es que eso no te debe de interesar. Tú te debes de dirigir a estudiar y hacer esto y esto y esto y esto y hacer las cosas que te tocan hacer en tu y se queda uno, puras órdenes quiere dar uno. Siempre que tiene uno el poder de hacerlo, uno da órdenes y no aprendemos a escuchar. Y este proceso nos ha enseñado eso. Aprender a escuchar nos da un gran beneficio porque podemos entender qué es lo que qué es lo que quieren saber las personas. Por eso es tan importante aprender a escuchar. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Srinivas, y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos mañana para terminar el capítulo. Sí, gracias, doctora. Muchísimas gracias. Excelente clase. Gracias a todos. Hare Krishna. Gracias, hermoso día. Hasta luego. Bonito día. Bye, bye. Bye.